tenemos presentación del Tren del Río por parte de la empresa Ferrocarril de Antioquia. Muchas gracias, señor presidente. Entonces arrancamos con la promotora Ferrocarril de Antioquia. Doctor Gustavo, adelante, por favor. Luis, adelante, por favor. Gracias. Gracias, Sandra. Víctor, un saludo. Vamos entonces como a presentar el proyecto, pero primero quiero contarles pues qué venimos haciendo desde la entidad y por qué llegamos a este proyecto, porque para muchos es desconocida la promotora Ferrocarril de Antioquia, esta empresa, que es una empresa muy nueva, pero primero que todo y como contexto, quiero contarles un poco en qué estamos en la nación. Antioquia tiene pues una ubicación privilegiada en el contexto actual del modo férreo, pues hoy la nación viene consolidando el modo pues a través de tres corredores principales que ustedes ven bien resaltados acá, el corredor Dorada-Chiriguaná, el corredor Bogotá-Belencito y el tren del Pacífico, que es el que conecta Buenaventura con el eje cafetero, que de alguna manera, pues tomémoslo como cierto, son corredores consolidados con su infraestructura casi lista y con todo el potencial para consolidar las operaciones que pocas, pero que se vienen dando en dos de estos tres corredores. Sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, son tres corredores desarticulados entre sí. El corredor Antioquia, pues, une estos dos grandes corredores que serían los principales, articulando toda una red central del mismo modo junto a Río Magdalena, y que con las autopistas de 4G y las tres rutas del Sol, pues terminadas harían del país ascender vertiginosamente en temas de competitividad. Como ven, este corredor, desde Buenaventura hasta pasando por Medellín, llegando a Puerto Río, Río Magdalena y consolidándose pues en la plataforma dorada, a la cual llegará todo lo de la Sabana de Bogotá, y llegando hasta Santa Marta, pues se convierte en el eje de transporte más importante en este trapecio en donde se consolida el 90% de la población colombiana y el 90% del PIB del país. Entonces, ahora bien, entendiendo pues esto por parte de la región, pues en 2016 se constituyó y se le dio la importancia como al tema, constituyendo una institucionalidad que llevara a cabo pues la gestión de esta conexión, de esta articulación en el modo, y se creó entonces la promotora Ferrocarril de Antioquia, que es una entidad, una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos socios son la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana, el IDEA y el Metro de Medellín. Se firmó entonces un convenio entre Gobernación en Vías, pues para la administración, operación y reactivación de la vía férrea. Entiendan, recuerden que esa vía es propiedad de la Nación a través del Instituto Nacional de Vías, convenio que hasta hoy ha funcionado, y en marco de él ha sido pues la actuación que ha tenido esta empresa a lo largo de todas las estructuraciones que viene adelantando. Asimismo, se viene acompañada de un apoyo fundamental que es la Agencia Nacional de Infraestructura, a través de un convenio pues que ya llega a su fin este próximo diciembre, y desde su comienzo la entidad ha venido pues estructurando todo el corredor férreo, estos tres tramos desde Puerto de Río hasta La Pintada, que ahorita los vamos a ver de una manera muy general, entendiendo que son proyectos de largo aliento y que su maduración es fundamental pues para la buena materialización de los mismos. Y entonces en eso quiero contarles cuáles son los retos que tiene esta entidad, qué es en lo que venimos trabajando. Una partecita solamente es el Tren del Río, pero les voy a contar de manera general todo lo demás y nos concentramos a lo que vinimos. Esta entidad pues nos hemos trazado una visión
de una Antioquia más conectada en este modo al 2050, y para ello venimos avanzando en la maduración de los estudios de los 3 tramos principales de la línea férrea, pues que tiene tramo 1, tramo 2 y tramo 3, lo que conocemos o lo que actualmente se conoce como Tren del Café, que es el tramo 1, es decir, el tramo que va entre Caldas y La Pintada, que ya lo extendimos hasta el kilómetro 41 con Caldas, y vamos a empezar su estructuración en factibilidad en compañía con la Gobernación de Caldas. Ahí estamos firmando ya un convenio de cooperación para empezar la estructuración de ese proyecto. La promotora lo estructuró en prefactibilidad, pero no lo quisimos avanzar y llevar más allá hasta que no tuviéramos compañía de Caldas, toda vez que este proyecto es fundamental, no solo para Antioquia, sino para el eje cafetero, por la conexión a Buenaventura, además porque había un tramo desconectado que pertenecía a este departamento. Entonces, para poder avanzar en eso, nos unimos y ya vamos a adelantar la factibilidad. Entonces, no solamente hasta La Pintada eran 99 kilómetros, sino que se van a adicionar cerca de 76 kilómetros más en el departamento de Caldas, y así quedaría toda conectada pues la red desde Caldas hasta Buenaventura. El otro proyecto es el Tren del Río, que ahorita les voy a comentar, es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Es el proyecto ya del área metropolitana de esta región. El Tren Verde o Tramo 3 es el proyecto que conecta desde Barbosa al Río Magdalena o a Puerto del Río y toda su conexión de Dorada a Chiriguaná, el cual es un proyecto de 127 kilómetros, el cual hoy venimos ya estructurando en factibilidad. Tenemos resultados de aquí a agosto. En el periodo pasado pudimos estructurarlo en prefactibilidad, pero ya vamos un paso más allá en la factibilidad del proyecto para saber cómo vamos a actuar en la materialización de este proyecto tan importante, toda vez que aquí se genera toda una economía circular, que es la nueva apuesta de la Gobernación de Antioquia, con temas de residuos sólidos, temas mineros, que contribuyan de todos modos a la materialización del proyecto. Adicionalmente, venimos trabajando en la estructuración de la línea de Medellín a Urabá. Es un proyecto bastante retador, bastante visionario, bastante ganador, toda vez que en el entendido que existan los futuros puertos en Urabá, hay una disminución en la longitud de los centros de producción, como son Bogotá, el principal centro. Hay una disminución al Caribe si se viene, en lugar de ir a Cartagena y se viene a los puertos de Urabá, en cerca del 30-35%. Eso en temas de costos de transporte es inmenso. Entonces aquí lo venimos estructurando en prefactibilidad. Estamos en este momento con la ANLA ya en el DEA, en el estudio ambiental de alternativas. Aquí se escogieron o se estudiaron 5 alternativas posibles. Se escogió una y sobre esa estamos haciendo un DEA ya para presentar a la ANLA, y esperamos que aquí a octubre esté listo el resultado para continuar con la siguiente fase, de factibilidad del proyecto. Un proyecto bastante ambicioso, por lo que significa en temas de longitud. Son 365 kilómetros. En temas de costos, tiene mucha infraestructura de túneles y viaductos, pero obviamente que será un proyecto al que la región y la nación tendrán que apostarle en el futuro próximo, y que lo que estamos haciendo hoy es teniendo listos y madurados los proyectos para que cuando este modo detone como debe detonar realmente, pues simplemente sea empezar la materialización de los mismos. Igualmente, en este sentido vamos a empezar con una planificación ya de un sistema de transporte en Urabá, como siempre se ha pensado,
pero ya la institucionalidad lo cogió, lo adoptó y lo va a hacer como realidad, al menos el tema de la planificación del proyecto. Asimismo, continuar esa planificación de un sistema de transporte en Urabá, en Oriente, conectando Medellín con Oriente y todos los 9 municipios del altiplano pues, de Oriente. También lo vamos a coger en la institucionalidad, vamos a estructurar esos proyectos, ya estamos en esos estudios de mercado y en esas definiciones de alcances para llevar a cabo un buen producto. Asimismo, tenemos ya en este momento andando la planificación de 3 plataformas logísticas en el área metropolitana, con base en estudios o en documentos técnicos que ya había desarrollado la Cámara de Comercio de la Sur en su momento, compañía del área, la de Atillo, la de Caldas y el puerto multimodal en Puerto de Río, entendiendo que es una plataforma que va a descargar un poco la de Dorada y la de Barranca Bermeja y que tienen todas las apuestas posibles para estos 3 proyectos como puntos iniciales o finales de cada uno de estos tramos. Y por último, pensamos en la entidad que es hora ya de planificar un proyecto de alta velocidad entre Medellín y Bogotá, que es lo último en la agenda porque envolviendo todos estos proyectos que ustedes ven que son bastante ambiciosos en el modo férreo y envolviendo los proyectos carreteros, portuarios, temas de cables, temas logísticos, vamos a elaborar y ya empezamos con eso también un plan maestro de transporte y logística para Antioquia que trace la ruta de aquí al 2050. Tenemos un plan de aquí al 2030 que va a ser la línea base, que es la línea base para este gran plan maestro de transporte que se viene para Antioquia y que sea un documento y una línea cierta de qué es lo que debemos hacer en Antioquia en todos los modos y que no lleguemos cada cuatrenio a mirar qué es lo que vamos a hacer. Esa es un poco como la visión que tiene esta empresa y quería como compartírsela antes de entrar en este proyecto que es el Tren del Río y que es el proyecto que más maduro tiene la entidad, que hoy ya está a puertas de ser aprobado por el Ministerio de Transporte de cara a su financiación y que voy como a presentarles el día de hoy de una manera general pero también detallada, teniendo en cuenta pues que tenemos creo que 40 minutos, ya 30 me imagino. Este proyecto, tramo 2, el tren tramo 2, desde Caldas hasta Barbosa, se estructuró como un proyecto, como un sistema férreo multipropósito, es decir, para transporte de pasajeros, para transporte de residuos sólidos y para transporte de carga, 77.6 kilómetros es su longitud, este es el proyecto original. Cuando estructuramos este proyecto, por allá entre el 2017 y 2018, le hicimos una optimización al proyecto en el 2019 por los costos que generaba este proyecto. Adicionalmente, se tenía en cuenta que se iba a financiar el proyecto con recursos de Hidroituango, pasó lo que pasó con Hidroituango y nos tocó empezar a ver cómo poder materializar este proyecto y entonces lo que hicimos fue dividirlo en fases, es decir, entendimos que como era la principal vocación de este corredor es de pasajeros, a diferencia con los otros dos, del Café y el Tren Verde, que su vocación es de carga, pues entonces nos decidimos meternos a través de la ley de metros y separar toda la infraestructura que estaba cargada de residuos sólidos y a carga y dejar solamente
lo de pasajeros. Sin embargo, el diseño de la infraestructura está para soportar los tres propósitos. Y ese propósito de pasajeros es el que se denomina hoy tren del río, que en el 2019 se denominaba tren suburbano. Simplemente es el mismo proyecto, pero cambian simplemente por cuestiones del toque personal de cada administración, un nombre particular, pero siempre será el mismo proyecto. Y que en ese análisis que les voy a mostrar ahora, es una apuesta ya con el Ministerio de Transporte, Hacienda y DNP, presentar un segmento, ya se presentó ahorita el 5 de abril, para financiación de 46.5 kilómetros entre Aguacatala y Barbosa. Y ahorita les cuento un poco por qué llegamos a elegir ese segmento. Entonces, el proyecto Tren del Río pues, se integra a todo el sistema integrado de transporte del Valle. Esta línea que ustedes ven verde aquí es el Tren del Río, desde Barbosa, obviamente, hasta Aguacatala, su primera fase, y ya en línea punteada su segunda etapa, perdón, primera etapa y segunda etapa, llegando ya hasta Caldas. El metro de Medellín es la línea azul y ya ustedes conocen muy bien este mapa que articula todo el sistema integrado. Entonces viene un actor más ya adicional, como un sistema tren de cercanías que conecta desde norte a sur todos los 10 municipios del área metropolitana. Hemos venido avanzando en varios aspectos y aquí les colocamos simplemente los hitos más importantes que se han dado, creo, como en resumida, hay muchos más, pero creo que resumidamente desde el 2014 tenemos esto en el POT de Medellín, en esa modificación en el acuerdo 48 que se dio, en donde se establece que el tren multipropósito estaría contemplado como un proyecto entre los años 2022 y 2024, es decir, ya luego en el 2018 a través del área metropolitana se declaró este proyecto como un hecho metropolitano. En el 2019 se dejó inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, un pacto por Colombia, pacto por la equidad. Ese año se presentó el proyecto Tren Suburbano en octubre de 2019 con ciertas observaciones al proyecto que nos hicieron ajustar el mismo. Además hubo cambio de administración, entonces hubo algunas premisas adicionales y que ya en el 2021 pudimos presentar. En el 2020 pues se dejaron inscritos los proyectos en los planes de desarrollo departamental y municipal y el año pasado también, luego de varias mesas de trabajo con las regiones, se pudo dejar inscrito esos 3 tramos y el tren multipropósito adicionalmente, los 3 tramos más el tren multipropósito dentro del Plan Maestro Ferroviario que se lanzó en noviembre de 2020. Y por último, pues como les decía, presentamos el proyecto en abril a la ministra de Transporte. Estamos avanzando en las mesas técnicas previas como ¿cómo decirlo? A completar todo el proyecto, porque en este momento estamos como cerrando el marco fiscal y las obligaciones ya resolutivas del Ministerio de Transporte. Debe estar todo el proyecto completo para empezar su análisis. Hoy estamos en mesas técnicas, simplemente de revisión, consejos, digamos, como les falta esto, les falta aquello, vengan mejor en esto, pero cuando tengamos el marco fiscal de la región del 30%, pues empezamos ya definitivamente su viabilidad. Este es el proyecto Tren del Río, que va desde Primavera a Barbosa, 63 kilómetros, de los cuales 2 kilómetros van soterrados. Ahorita les muestro en qué lugares. Va a tener 17 estaciones. Una de las modificaciones que sufrió este proyecto
con respecto al tren suburbano es que se adicionó una estación más en el poblado. 8 de ellas están integradas al metro de Medellín. Es un proyecto que cuesta, si se construyera hoy, cuesta 6.1 billones de pesos, 1.600 millones de dólares, que obviamente va a generar una gran cantidad de empleos directos e indirectos, que de acuerdo a las proyecciones del modelo de 4 etapas del área metropolitana al 2030, cuando ya esté en operación el proyecto completo, el Tren de Ríos, recuerden que estos son 2 etapas, ahorita les contaré un poco, estará movilizando cerca de 300.000 pasajeros, que estará integrado al SIRVA, que va a tener los mismos materiales rodantes, pues los trenes van a ser los mismos que los que tiene actualmente el metro de Medellín. Pues revisen y visualicen colores diferentes y logos diferentes, pero son de la misma capacidad y del mismo tamaño, y que obviamente en los problemas que tenemos en el valle, de ahorrar tanto ambientales como congestión, estos proyectos cobran toda la importancia y relevancia del mundo, toda vez que proyectos como este son las soluciones estructurales que estamos esperando para la región metropolitana, por ser un transporte pues de eficaz, eficiente, pues de calidad y masivo. Aquí hay unas consideraciones muy técnicas del proyecto, para que los que no conozcan y no lo hayan visto. Esto es un proyecto de 63 kilómetros, en donde va a haber un tramo de 33 kilómetros entre Caldas y Bello en vía doble, y un tramo de 30 kilómetros en vía sencilla entre Bello y Barbosa. Eso fue una de las optimizaciones que se le hizo al proyecto en su momento. Una característica muy importante de este proyecto, y lo preguntan mucho, es cuál es el tipo de trocha. El tipo de trocha pues es la trocha estándar, pero va a tener un tercer riel, en el entendido que el tramo 1, el tren del café, tren verde, y el tramo 3 van a estar y se están diseñando en trocha yárdica, para que puedan conversar con la misma infraestructura que se tienen en los otros corredores principales que les mostré al principio. Y entonces aquí simplemente, como esto está dispuesto, el diseño desde el inicio con trocha estándar para interoperar con el metro, se deja simplemente un tercer riel para no volvernos un tapón al tramo 3 y al tramo 1, sino que simplemente pueda seguir derecho cuando el sistema de carga se active en algún momento a futuro. Si revisáramos los beneficios del masivo, o sea, lo que contribuiría a la ciudad, los sistemas masivos de transporte, incluido este, es decir, metro y este, estaríamos, aquí hay unas cifras muy exactas, con unas metodologías ya establecidas y que nos sirvieron de base para el socioeconómico que presentamos a la nación. Las emisiones evitadas de gases de efecto invernadero, 543.000 toneladas, eso monetizados son cerca de 110.000 millones de pesos. Las emisiones evitadas de contaminantes atmosféricos, el PM2, son 969 toneladas de contaminantes atmosféricos evitados. Eso también se monetiza. El combustible evitado, eso también se monetiza, son cerca de 53 millones de galones de diésel al año evitados. El ahorro de tiempo promedio también se monetiza. Aquí tenemos un ahorro cerca de 17 minutos que también socialmente cuesta plata, y que si uno pudiera entonces sumar todas estas monetizaciones y decir qué es lo que le costaría a esta región no construir el tren del río, estaríamos hablando de cerca de 600.000 millones de pesos anualmente. Tú todavía no puedes manejar eso. Yo no. Alguien con el micrófono abierto me ayudan un poco.
Una pregunta que hacen mucho es, ¿por qué la etapa 1 del proyecto es desde Aguacatala hasta Barbosa y no, por ejemplo, desde Aguacatala hacia Caldas? Entonces, quiero contarles con esto un poco cómo hemos hecho el ejercicio de estructuración de este proyecto. Aquí hay que tener en cuenta ciertos parámetros relevantes para la escogencia de por dónde empezar a construir el proyecto, en el entendido de que no lo podríamos construir todo completo, porque si así fuese, es porque tendríamos la disponibilidad de recursos y hoy no tenemos la disponibilidad de recursos. Entonces, en ese entendido, empezamos a hacer varios análisis y a escoger algunos parámetros muy relevantes y muy generales. Hay muchos otros, pero estos son los más generales. ¿Cuál es ese tramo de mayor demanda? El de mayor demanda, porque uno de los requisitos de la nación a través de la ley de metros es que el proyecto que usted presente y al cual yo voy a financiar como nación debe ser autosostenible en su operación. Entonces necesito obviamente revisar cuál es el tramo mayor demanda, pues que me genere esa autosostenibilidad. También ese tramo que me genere una mayor posibilidad de financiación. A la nación, vía pues ley de metros, no le interesa digamos así, varios aspectos, un proyecto más paralelo a la línea del metro, porque ya en teoría Medellín tiene su metro. Es una de las recomendaciones que la propia ministra nos dio personalmente. Ya Medellín tiene su metro, eso es un proyecto regional, no se puede vender simplemente diciendo que es que esto va a descongestionar el metro, aunque sea una realidad, sino que esto va a conectar regiones. Entonces, cuando hablamos de mayor posibilidad de financiación por parte de la nación, es en tener claro qué es lo que le interesa a la nación. Si conectar 1, conectar 2, conectar 3 o 4 municipios. Eso es lo que llamamos también mayor conexión regional y también acercamientos a los propósitos del sistema. Les explicaba al principio del Tren del Río que esto tiene 3 propósitos. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese segundo propósito que es la fase de residuos sólidos? ¿Sí? ¿Por dónde empezar para poder llegar rápido allá? ¿Cuál es la mejor relación costo-kilómetro? ¿Y cuál es ese lado en donde había menos infraestructura y que nos permitiera ejecutar más rápido un proyecto y que estuviera más rápido al servicio de la comunidad? Entonces, con esos parámetros empezamos a analizar varios sectores. El primero, que fue la apuesta cuando llegó la administración actual, de revisar, si ustedes se acuerdan, y es la meta que quedó dentro del Plan Departamental de Desarrollo, 12.8 kilómetros. Vamos a construir industriales bello. Pues resulta que en esa revisión, en ese ajuste, además porque hubo un ajuste también técnico al proyecto, en esa revisión y en el cierre financiero que hicimos en compañía del Metro de Medellín, que nos ha apoyado fundamentalmente en estos temas, un gran aliado que tenemos acá, hicimos la estructuración financiera y resulta que ese segmento como tal no resultó viable, es decir, la demanda que generaba ese tramo, pues no vía ingreso no me pagaba los costos operacionales en que incurría. Entonces, eso nos abocó a revisar más segmentos. Ampliamos entonces desde Bello hasta Huacatala, incluimos una estación en Poblado y este proyecto sí, obviamente, nos generó cierre financiero. Pero como teníamos también otras expectativas como la nación, como conexión regional, como venga, señores, yo necesito financiar un proyecto, pero un proyecto que no sea paralelo al metro, que si bien lo necesitan, debemos también tener un soporte adicional. Entonces también tenemos conexión regional, también tenemos beneficio a más municipios. Entonces extendimos el proyecto hasta Barbosa. Entonces aquí estamos conectando 3 municipios,
en lugar de 1, que si nos extendemos hacia el sur, pues digamos que el metro llega hasta Estrella y Sabaneta si se quiere, o sea que el único que está desconectado, si así lo quieren ver, sería Caldas, directamente pues con el sistema. Hoy si bien están rutas integradas y todo, pero como sistema masivo no llegaría sino hacia un municipio. Aquí estaríamos conectando Copacabana, Girardota y Barbosa. Y si se quiere Bello, porque Bello también tendría una estación adicional que es Navarra. Y obviamente al final de cuentas pues se analizó también todo el proyecto completo, el cual también como proyecto completo da un cierre financiero del mismo. Esos cierres financieros son cierres financieros muy estrechos, como cualquier sistema de estos, muy de equilibrio del sistema, pero se logra que sea autosostenible. Y aquí pues un poco de las relaciones que les decíamos, porque Bello Aguacatala tenía una relación de CAPEX kilómetro más alta que Barbosa Aguacatala, pues el costo de kilómetros resultaba ser menor en Barbosa Aguacatala, lo mismo el CAPEX, la demanda y la conexión de los municipios, que es muy importante para la nación. Aquí es un poco mostrarles por qué no dio resultado financiero el proyecto industrial Es Bello. Como ustedes lo ven aquí, en lugar de leer esta gráfica, les voy a leer esta. Los ingresos pues no cubrían la totalidad de los costos, en el entendido que los costos del sistema no son solamente los costos operacionales, sino también el fondo de reposición de equipos, que también es una obligación tenerlo, y obviamente el servicio a la deuda, en el entendido que este proyecto, si bien lo financian a 10, 15 años, que el marco fiscal de mediano plazo en la nación a 10, y como lo está, y la región lo están planteando a 15, cada uno de sus aportes que ahorita lo vemos, necesitamos tener los recursos para la construcción en 4 años, que es lo que estamos planteando. Obviamente entonces eso debe tener un servicio a la deuda, que también es un elemento cofinanciable. Entonces, perdón, no es un elemento cofinanciable, sino que debe salir de proyecto. Entonces, tenemos el proyecto no dio financieramente, con la demanda que teníamos, 82.650 pasajeros en un día típico laboral. El López de este proyecto era de cerca de 80.000 millones de pesos en su primer año de operación. Pero entonces, si pasamos ya a Aguacatala Bello, miren la diferencia. Lo que sucedía es colocándole una estación adicional en el poblado. Obviamente la demanda saltó de 80.000 a 178.000 pasajeros, lo que ya nos permitió entonces tener una autosostenibilidad del proyecto. Entonces, el tramo de mayor demanda obviamente se identificó entre Aguacatala y Bello. Ese es el tramo que le pone la demanda al sistema. Y el tramo Aguacatala-Barbosa pues es un proyecto también sostenible. Ya es un proyecto de mucha mayor demanda, 224 en su primer año de operación. Ya pues un proyecto más grande, cuyos costos operacionales son cerca de 142.000 al año, ya en el año full pleno. Recordarles pues que tal y como se están planificando este proyecto, el operador del sistema va a ser el Metro de Medellín, y la promotora simplemente es la entidad o ente gestor que promueve todo el sistema, y que contratará al Metro de Medellín para su operación. Entonces, luego de hecho esos ejercicios,
este proyecto se va a construir en 2 etapas. La etapa 1, como lo ven, entre Barbosa y Aguacatala, un proyecto de 46.5 kilómetros, que si lo construyéramos hoy cuesta 4.2 billones de pesos, pero que termina costando 7.5 billones de pesos por ese servicio a la deuda y por esos ajustes a los precios que se tiene por construir un proyecto en 4 años. Y la etapa 2, pues es un proyecto de 16.5 kilómetros, de 1.9 billones, que terminaría costando 4.1 billones de pesos y que entre las 2 etapas pues me completan el proyecto completo denominado Tren del Río. Entonces esta es la etapa 1. La etapa 1 va desde Aguacatala hasta Barbosa. Va a tener 14 estaciones, una en Aguacatala, una en Poblado, una en Industriales, una en Parques del Río. El colorcito naranja significa que son estaciones nuevas, integradas con el Metro de Medellín, y las verdes son estaciones nuevas. Entonces tendremos una en la Universidad Nacional, para que se ubiquen, está al frente la minorista, que conecta a la Universidad Nacional, que conecta a Carlos R. Restrepo, que conecta a ETSENA. La estación Distrito, ahí entre industriales, entre la Fiscalía y Movilidad, está esta estación Distrito. La estación Caribe, integrada al Metro de Medellín y ese gran nodo con la terminal y Metro Ligero de la 80 y la futura estación de residuos de empresas varias. La estación Acevedo, que hoy ya está construida por parte del metro. La estación Bello, y ahí para adelante unas estaciones nuevas, la estación Navarra, que para que se ubiquen va a quedar al frente del peajito social. En esa zona, la estación Copacabana, la estación Girardota y la estación Atillo y Barbosa, de tal suerte pues que Barbosa va a quedar con dos estaciones. Entonces, 14 estaciones, 7 integradas al metro. Es un proyecto de 4.23 billones, en donde le estamos solicitando a la nación el 70%, y la región en este momento está en esas mesas de trabajo y poniéndose de acuerdo financieramente con este 30%, esos 1.27 billones, que ahorita les voy a mostrar un poco la estructura de eso, porque esto ya es de conocimiento general y creo que todos tenemos que conocerlo. La etapa 2, pues esta es la generalidad de la etapa 2, se las voy a dejar en la presentación, pero no se las voy a detallar, a ver si avanzamos un poco más rápido. Este es el impacto. Gustavo, sí, disculpa, te interrumpo. Gustavo, cuentas con tiempo, no te preocupes, que vamos a tener un cambio en la agenda. Que no me vaya a pasar. No, que no vaya a pasar con la asamblea, que me cortaron, que estaba muy detallado. Entonces me gusta detallar, es para que le quede en la memoria a la gente. Entonces, en la etapa 2 del Tren del Río, pues el pedacito que faltaría entre Aguacatala y Primavera sería un pequeño trayecto de 16.5 kilómetros. Es la etapa que más infraestructura tiene, porque abandonamos la línea férrea que existía, la que va por Caldas, La Estrella, por allá por atrás, que está totalmente invadida, sino que aquí ya nos pegamos al río Medellín, y en esa topografía que ustedes ya conocen, de Ancón en adelante, hay muchos viaductos y puentes, y aquí hay un viaducto de referencia para que lo tengan en cuenta, de cerca de 2 kilómetros, para sobrepasar ese accidente que hay en el Ancón, en donde el río Medellín se entierra. Ustedes saben que la pendiente para un sistema de estos es muy importante, pues esto no es una carretera. Entonces, las pendientes son bastante restringidas, y la pendiente máxima acá es de 2.8%. La pendiente con la normal en todo el sistema es del 2.5, así se diseñó. Pues 2.5 son las salidas del soterrado, que ahorita les voy a mostrar en Parques del Río. Del resto de las pendientes pues son pendientes del 1, 2,
pero tiene una pendiente muy particular del 2.8, que es ese gran viaducto de 2 kilómetros que va a pasar por encima de en la estrella, los que se ubican en la estrella, hoy donde queda la estación del metro, ahí va a estar la estación del sistema, pero va a estar miramos un poco la gráfica. Entonces, aquí hay mucha infraestructura, el proyecto cuesta 1.1 billones, cuando completemos entonces todo el sistema, estaremos hablando de 300.000 pasajeros, y esperamos entonces, ahorita les muestro un cronograma, cómo es que vamos a adelantar las dos etapas. El impacto por municipio, y este es el impacto por municipio en la etapa 1, es decir, si yo pudiera coger esos 4.2 billones de pesos que vale el proyecto y dividir su impacto por municipio en temas de infraestructura, estaríamos hablando que Medellín se lleva el 42% de impacto, y cerca del otro 58% estaría dividido entre Bello, Copacabana, Girardot y Barbosa. Es decir, hay un gran impacto en el municipio de Medellín, por eso es que lo hacemos parte pues una de las razones por las cuales hacemos parte al municipio en la cofinanciación de este proyecto es esto. Contarles también que no nos quedamos solamente con la construcción de la infraestructura, venga Papá Nación y entidades me dan la platica, sino que también estamos haciendo como la planificación a futuro de las operaciones urbanas que van a existir alrededor de las estaciones principales del sistema. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos esto? Fuera a contribuir con todo el desarrollo urbano y el territorio que pueda existir, pues esto tiene una finalidad muy básica para que me la entiendan bien, es poder tener los recursos suficientes para, uno, una posible contingencia del sistema a futuro. Ejemplo, lo que le pasó al Metro de Medellín por la demanda, nadie está exento de algo como esto. Y no solamente por una pandemia, sino por algunos aspectos iniciales de un proyecto que puede tener una demanda proyectada a través de un buen modelo, pero que obviamente nadie puede saber, entonces que debe contar con recursos adicionales como para una posible contingencia en la caída de demanda. Y segundo, si eso no se da, esperamos que eso no se dé, recursos adicionales para esa segunda etapa que les acabo de hablar. Estas operaciones urbanas hoy dentro del planeamiento financiero del proyecto no están incluidas como posibles fuentes de financiación. Tenemos ya en estructuración, ya tenemos características identificadas estas operaciones urbanas y empezamos ya la estructuración en el entendido que estarían listas en 2026-2027, es decir, ustedes saben, estos son trabajos de largo aliento, pero ya empezamos con el equipo urbano de la entidad y en compañía obviamente del Metro de Medellín también a su estructuración. Entonces tenemos una operación urbana en la estación Primavera, ya identificada con el plan parcial Lindaraja que vienen adelante con ellos. Estamos ahí revisando las posibles sinergias de lo que se puede hacer ahí, pero nosotros ya identificamos, caracterizamos qué es lo que se puede hacer ahí. Ahorita les muestro como la conclusión del tema. En la estrella también, en la estación multimodal de la estrella, Bienal de Arquitectura hace poco, realizada por el Metro de Medellín, también tenemos pues la identificación de nuestra operación urbana, una en Copacabana, y una muy importante en este sector de Navarra en Bello, que va a ser una super operación urbana, un tema de servicios, temas logísticos, temas habitacionales, y que va a generar una transformación bastante grande en ese sector. Y que si uno pudiera dar cuenta de un resumen de eso, las hectáreas
de las que estamos hablando de las operaciones, yo me centro en una. Ahí les dejo en la presentación como los datos, pero una edificabilidad del tope 437.000 metros cuadrados en un área para un sistema de transporte es considerable. Estamos haciendo unos análisis de unos ingresos por esas edificabilidades y esas utilidades, cerca de 500.000 millones de pesos solamente en Navarra, que nos va a contribuir entonces en el futuro a lo que les estaba planteando. Ya estamos organizando ya con los municipios, trabajando con los municipios de la mano, estamos trabajando con los dueños del lote, estamos revisando los lotes de las áreas como para empezar ya a que eso se vuelva una realidad y que no nos pase como nos ha pasado en Colombia, que llegamos con un sistema de transporte y no aprovechamos ese flujo de pasajeros. Eso es lo que queremos con el proyecto, iniciarlo desde el principio. Unas obras estratégicas. La gente sabe que va a haber un soterrado, pero no sabe cómo, y quiero contárselos acá un poco con esta imagen en planta que tenemos. Un poco de Parques del Río para ubicarlos mejor. Estas empresas públicas de Medellín. Esta es la etapa 1A de Parques del Río, esta es la etapa 1B, ¿cierto? Hoy esas son las dos etapas que tenemos construidas, que tiene la ciudad, el puente de Guayaquil, y este sistema, pues este sistema va por este costado oriental. Una de los ajustes técnicos que hubo en el 2020 con la llegada de la nueva administración fue el sistema se había diseñado a nivel, entonces no revisamos para que esto conversara con Parques del Río, bajamos el sistema, bajamos el tren y obviamente entonces tendríamos un nuevo soterrado de cerca de 1.3 kilómetros, 1 kilómetro desde la salida del soterrado hasta el puente de Guayaquil, un poco más adelante, con la rampa de entrada pues al soterrado, saliendo ya aquí a la estación futura del sistema en industriales, y lo mismo en el costado norte, un pequeño soterrado adicional de 270 conectado totalmente a este, y con la rampa de salida de 640 conectado a la futura estación de Parques del Río, que va a quedar diagonal a Macarena, debajo de la línea B del metro, ¿cierto? Donde va a haber integración con la línea B del metro. El soterrado como ven y ahorita lo vamos a ver, solamente será un soterrado para el sistema, no se va a soterrar y no está incluido el tema del soterrado vehicular, eso es un tema ya de ciudad, pero que se generan todas las condiciones desde este proyecto para que en próximas etapas se pueda soterrar pues lo vehicular. Si se pudiera ver una vista, pues esto sería lo que veríamos, el tren del río soterrado y por encima un gran paseo peatonal que uniría desde industriales hasta Parques del Río. Por todo esto un sendero grande y como ven aquí encima, pues la regional pues no soterrada, pero que fácilmente, pues porque vamos a construir las dos pantallas, pueden bajar esto en una etapa adicional de parques. Esto lo diseñó también los mismos diseñadores de Parques del Río, este ajuste al proyecto que hicimos. Entonces tenemos todas las garantías que los dos proyectos están relacionados. Esto es un poco lo que veríamos, pues el tren del río soterrado y por encima todo pues el camino, senderos, ciclorrutas que conectan esas dos zonas. Algo muy importante en el ajuste del proyecto también fue que ustedes saben que la región metropolitana, pues Medellín está desconectada, está descosida entre su zona oriente y occidente, la conecta son puentes vehiculares y el metro es el que ha sido pues su función principal de sus puentes,
es la que conecta las dos zonas, porque realmente nosotros no tenemos puentes peatonales, excepción por allá Bello o algo así, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, venga, revisamos cómo podemos conectar de una manera mejor, no simplemente con unos puentes peatonales como los que hoy tenemos para el sistema, sino venga, hagamos algo más y generamos unos puentes parques en las estaciones y solamente lo dejamos para dos. Están diseñadas para todas las estaciones entre Aguacatala y Bello, pero solamente la dejamos en un principio para dos, para industriales y la estación Parques del Río, por lo costoso que sale y porque creo que a medida que se vayan extendiendo y ratificando la importancia de cada una de las estaciones, podemos ir invirtiendo. Además, porque salía muy riesgoso en el tema del costo del proyecto, un incremento que nos lo bajara por la nación en su cofinanciación. Entonces, decidimos solamente apostarle a dos. Estos puentes parques, ustedes conocen los que hay en Parques del Río, son exactamente iguales, son puentes de 15 metros de ancho que conectarían un costado con el otro. En lugar de un puente peatonal normal como los que hoy utiliza el metro de Medellín para el flujo de personal. Entonces, eso le da una importancia característica a estas dos estaciones, a todo lo que se va a mover en ellas y a todo el espacio público conectado pues a Parques del Río. Esta es la estación Parques del Río, la que va debajo de la línea B del metro, también con sus puentes parques, conectando pues toda la zona de la Macarena y obviamente con los desarrollos inmobiliarios planteados aquí en cada uno de sus planes por parte del municipio de Medellín. Este es un poco el cronograma que tenemos de proyecto. Para la construcción de las dos etapas. Estamos hoy en la etapa de preinversión, digámoslo así, ya en el camino con la nación de aprobación del proyecto, como les decía al principio. Ya entregamos el proyecto, esperamos que de aquí a julio, si todo nos sale bien en el cronograma, y creo que en este momento estamos en el punto álgido del tema, que es ese 30% de la región. Ya hemos tenido mesas con área metropolitana, con municipio de Medellín, con el metro de Medellín. La gobernación ya tiene su CASE planteado, ahorita se los voy a mostrar. Estamos en ese punto álgido para ya entonces sentarnos con la nación a negociar ese otro 70 a través de la ley de metros y poder como detonar ese punto sin regreso que puede tener un proyecto de estos. Entonces, esperamos este 2022, en agosto tenemos planificado tener ya el convenio de cofinanciación, si todo nos sale bien, de ahí para adelante arrancar con las operaciones de crédito y procesos licitatorios, de tal suerte que en abril, mayo podamos nosotros iniciar la fase de construcción de esta primera etapa, que duraría 48 meses. Esos tiempos se están evaluando en este momento para darle un poco más de soltura a las finanzas municipales, pero así se tiene planteado 48 meses para estar iniciando el 1 de julio del 2026 la operación comercial del sistema. La operación se inicia antes, pues el tema de pruebas y la marcha blanca, como está hoy en el cable de Picacho, pero la operación comercial iniciaría el 1 de julio del 2026 y ahí mismo arrancaríamos con esa fase de preinversión para la etapa 2, pues generando el COMPES de financiamiento. Algo que se me pasó aquí en esta etapa 1 es que los COMPES me generan, lo que buscamos acá es hacer dos COMPES en esta primera etapa. Un COMPES que
un COMPES de política, un COMPES de apoyo al tren de río como parte del sistema integrado de transporte al Valle de la Aburrá, porque hoy no, el tren no hace parte del SISBA, entonces lo que queremos es hacer un COMPES que apoye eso y que nos permitirá entonces, adicionalmente, pues el COMPES de financiamiento, que se puede hacer de hecho en uno solo, y eso es lo que estamos conversando en este momento, hacer uno solo. Lo que pasa es que esos son temas bastante complicados de tiempo y de susceptibilidades, entonces estamos en el deber ser, deberían ser 2 COMPES, pero se puede hacer uno solo y eso es lo que estamos tratando. ¿Qué nos permitiría ese COMPES inicial del tren de río completo como política? Que en el 2026 tengamos definido pues un tercer COMPES de financiación para esa etapa 2, que nos permita entonces ya con los recursos de operaciones urbanas, ya con un sistema funcionando que puede ya regulado en el tiempo, empezar la construcción de la etapa 2 en el 2027, de tal suerte que en el 2030 podamos tener esos 16 kilómetros, 16.5 kilómetros entre Aguacatala y Caldas funcionando, y a pleno tope pues el tren de río como está su planeación al 2030, y lo que estipula también el plan de movilidad reciente sacado por el área metropolitana, que estipula que este proyecto estaría necesario para el 2030. Entonces, con esto estaríamos cumpliendo con ese objetivo. Contarles un poco en que esta es como la síntesis de las reuniones con la Nación. Estamos avanzando ya, ayer revisamos presupuesto, estamos pendientes de la viabilidad fiscal de la región como para detonar ese punto sin regreso de ya un proyecto más para esta región metropolitana. Y finalmente quiero contarles cómo está la estructura de aportes, en donde estamos pidiendo 70-30. El proyecto cuesta, como les dije, 4.23, pero que termina costando 7.4 billones de pesos por los costos, por los ajustes del proyecto en los 4 años de construcción, la indexación de precios y por el servicio a la deuda. Esta es la participación que estamos solicitando. Esto ya se aprobó en junta directiva de la promotora, ya cada uno de sus miembros está haciendo su ejercicio, ya se le presentó al municipio de Medellín. La próxima junta esperamos tener invitado al alcalde de Medellín para que se tomen las decisiones al respecto de este tema de cofinanciación. Estamos de ese 30% que le corresponde a la región, pidiéndole 516.000 a la gobernación, que ya tiene su CASE, ya está dispuesto su marco fiscal, y están analizando simplemente la ampliación a 15 años, porque los marcos fiscales son solamente 10 años. El área está haciendo el ejercicio respectivo. El tema del metro de Medellín se está revisando con algunas otras posibilidades, y el municipio ya tiene sobre la mesa esta solicitud para que nosotros, y esto hay que venderlo muy bien en ese aspecto, estaríamos generando un proyecto de cerca de digámoslo así, de 4.2 billones de pesos, solamente con un 7% que estoy poniendo si me paro como entidad solamente. Entonces, esto es un proyecto que tenemos el apoyo de toda la bancada antioqueña, de todos los diputados. El Consejo tuvimos debate la semana pasada, todo el mundo apoya el proyecto. Esperemos que esto sea una realidad para la región prontamente. Y estas son simplemente como el flujo de lo que se le está pidiendo a cada uno. Si ustedes ven, municipio de Medellín, 37.000 millones de pesos al año durante 15 años. Esto está dividido a 15 años. La Nación es la única que está en el marco fiscal de mediano plazo, porque no puede ser de diferente forma. Para darles una idea, el metro ligero de la 80, el municipio va a pagar cerca de 52.000 millones de pesos
anuales por ese proyecto según el marco fiscal que se estructuró para ese proyecto. Nosotros aquí estamos un proyecto casi 3 veces más grande, solicitando menos recursos para el proyecto. Entonces, creo que es un proyecto de bastante interés para todos, que está ya sobre la mesa. Y pues esta diapositiva la traía ahí, pero es como para indicarles por qué es importante construir la infraestructura para poder sumarle luego los otros propósitos del sistema, y el segundo que vendría con la infraestructura construida desde Caldas hasta Barbosa, nos quedaría faltando solamente 14 kilómetros para llegar al Parque Ambiental La Pradera, y conectados aquí, porque pasamos por Caribe, a la futura estación, la cual ya tenemos pues como los prediseños de acceso a la parte externa de esa estación, pues que ya en su momento se hizo el trabajo con empresas públicas de Medellín, en varias mesas de trabajo, cuando se estaba diseñando el proyecto y la estación de empresas varias. Nos pusimos de acuerdo de cómo llegar en varias etapas a recoger todas las basuras y a través del sistema poderlas transportar. Sin embargo, es un proyecto que obedece una estructuración más profunda, más a fondo, con todos los actores, pero que construyendo esta primera etapa del Tren del Río, tendríamos todas las posibilidades de la región de aumentar 14 kilómetros más y poder, en el sueño que siempre se tiene, transportar los residuos sólidos a través del tren, disminuyendo con eso una gran cantidad de problemas para la región metropolitana. Eso creo que es todo. Les doy las gracias. Cualquier pregunta, aquí estamos dispuestos para responderlas, y obviamente les compartiré esta presentación para que sea fuente de consulta en cada uno de los miembros de la mesa. Chao, muchas gracias, compañero. Yo creo que muy completa e interesante la mirada que le están dando desde la empresa, no solamente al proyecto, sino la mirada empresarial que también están teniendo, pues vinculando obviamente, como nos contaste al principio, todo el tema del tren del café y el tren verde, que yo te haría ahí como una recomendación. En el tema del tren del café, hay que empezar a hablar de que esta sería la región con este tren, que podría ser el centro logístico de Sudamérica. Si vas a ver, está en Colombia, equidistante a los próximos puertos del Urabá, y obviamente, como bien lo exponías, al puerto de Buenaventura. Pero si miramos la región completa, y con el proyecto del futuro aeropuerto también del café, creo que la región se convertiría en un centro logístico muy importante a nivel latinoamericano. Hay unas preguntas, hay unas felicitaciones de algunos de los asistentes, y hay una pregunta que hace Jorge Vélez específicamente, que están pidiendo si ustedes lo han analizado, y es si pues no la voy a leer textual, sino que es una pregunta sobre el tema de la posibilidad de ser concesionado el tren, de que no sea con recursos de la nación, y si evaluaron la posibilidad de una concesión a 20 años, que sea que la construyan, que lo exploten y posteriormente les sea regresado al territorio. Y yo tengo una inquietud, no sé si es de esta etapa, pero digamos por lo que nos está tocando vivir hoy, por pandemia, que ha hecho que ciertos temas se vuelvan más de agenda diaria. El proyecto tiene destinado quién pagaría el delta entre tarifa usuario y tarifa técnica, ya en el proceso de operación. O sea, ¿qué entidad sería la responsable de asumir eso? Porque todo transporte masivo en el mundo tiene una diferencia entre tarifa técnica y tarifa usuario. Y no sé si ustedes han analizado eso jurídica y técnicamente.
Bueno, Víctor, contesto esas dos preguntas. La primera, este proyecto, para contestarle al que hizo la pregunta, se empezó precisamente estructurando como una app. Y tuvo varios matices el proyecto, varios matices. Pero el proyecto no es apepeable, el proyecto no repaga su inversión. La inversión, como les decía, la inversión es de 4 billones de pesos y la operación, como se les decía, solamente me cubre los costos operacionales, es decir, no repaga la inversión que tengo. Entonces, no ha sido fácil, hemos tenido varias propuestas sobre la mesa, todavía las tenemos. Ya han migrado un poco esas propuestas no a PPS, sino a concesión, sino a financiamiento, porque no es fácil, no se pudo conseguir la fórmula, no cerraba, pues a nadie le daban, no le daba a nadie, se han presentado como 4 o 5 propuestas, pero a nadie le configuraba, excepto una que creo que avisaron ahora de entregar una APP dentro de un mes para el proyecto y que sí les estaba cerrando, pero estos proyectos hay que revisarlos con lupa porque ejemplos, en la nación hemos tenido 28 propuestas de iniciativa privadas para proyectos ferroviarios, ninguna se ha aprobado porque un ejemplo claro de aprobación inicial sin revisar bien a fondo los riesgos y los temas ha sido el Tren del Pacífico que se estuvo concesionada desde hace muchos años y el año pasado la tuvieron que caducar con todos los inconvenientes que tuvo eso porque no se gestionó bien la carga y hubo bastantes pérdidas en el tema, no solamente en tiempo para la nación, sino también para los inversionistas iniciales. Entonces, seguimos trabajando, pues no perdemos la oportunidad, ese es un camino B, el camino A es el que estamos andando con la nación, el camino B también es ese. No ha sido fácil, como les cuento, pero ahí vamos. Y la segunda pregunta, Víctor, estamos en este momento en ese análisis de tarifa técnica y tarifa del usuario. Estamos como generando ahora esos fondos de estabilización tarifaria dentro de los modelos para cubrir estos deltas. Vale, gracias. Abrimos entonces el espacio por si hay alguna otra pregunta y si no, Sandra, continuamos entonces con el orden del día. No, pues mientras alguien se anima, quiero comentar que se unieron otras personas a la reunión. Ya está con nosotros el profesor Leonel de la Universidad de AFIT y también mi compañero Jorge Raúl Rojas, que también tuvo una dificultad y se unió un poquito más tardecito. Y pues no, yo quisiera felicitar a Gustavo, a Luis, a todo su equipo, Gustavo, porque pienso que es un proyecto que hemos soñado todos, que hemos visualizado todos y estamos muy esperanzados de que pronto se pueda ejecutar. Muchísimas gracias por sacar adelante todo este propósito tan importante para la región. Y bueno, está pidiendo la palabra Nora Cadavid de Ruta N. Adelante. Hola Gustavo, te quería hacer una pregunta sobre el tema de transporte de residuos en esa segunda etapa. Es que hace algunos años yo entendí que sin ese componente no era viable en términos financieros el proyecto. Entonces, te quería pedir como más información al respecto. Cuando se inició el proyecto, la estructuración del proyecto hace muchos años, se inició diciendo que el proyecto era viable si transportaba residuos sólidos, carga y pasajeros, pero realmente en la estructuración que hemos hecho de residuos sólidos, independiente como propósitos del sistema, no es tan así. El negocio de residuos sólidos
es un negocio, y lo hablo pues con un poco de conocimiento por la estructuración que hicimos de residuos sólidos, es un proyecto más social, más de beneficio para la ciudad que lo que le pueda generar de renta a un inversionista, por las infraestructuras que hay que hacer y por los costos de transporte que hoy se paga por llevar las basuras hasta el relleno sanitario. Ese ejercicio lo hicimos en prefactibilidad, hicimos las valoraciones financieras, pero obviamente, como les decía ahorita terminando, hay que madurarlo mucho más, pero en un primer ejercicio no era tan viable como se esperaba, por los costos a los que se incurría solamente si se asociaba todo el CAPEX de basuras y se generaba la tarifa de recuperación de costo por kilómetro, pues esa tarifa era mucho más alta, pero mucho más elevada de lo que hoy le cuesta a empresas varias llevar una tonelada por kilómetro al relleno sanitario. Mil gracias, Gustavo. De todas formas, creo que estamos de acuerdo que hablando de economía circular, que ahorita usaste ese término, lo más rentable es evitar la generación de residuos, ¿cierto? Listo, mil gracias. Sí, así es y por eso esta región le tiene que apostar a eso, le tiene que apostar al transporte de residuos sólidos, más como una rentabilidad para el sistema, es un tema de economía circular y evitar todo lo que hoy nos cuesta transportar en bajo volumen los residuos hasta pradera, sabiendo que hay muchas entidades como por ejemplo en el Tren Verde con la planta de Maceo necesitan mucha basura, ya hemos venido hablando del tema en varias reuniones y esa es la economía circular que se va a generar, al menos en ese aspecto en el Tren Verde y estamos haciendo en la parte respectiva en la parte minera. Entonces, yo creo que vamos en ese sentido tratando de solucionar estos temas. Jorge, adelante. Sí, Gustavo, una pregunta de otro tema. ¿Han considerado dentro del proyecto algún tipo de infraestructura de comunicaciones para transporte de internet y cosas de ese estilo, como fibra óptica? Y lo segundo, quisiéramos desde Ruta N ponernos pues como en contacto con ustedes para una conversación un poquito más profunda y saber cómo les pudiéramos aportar en el proyecto. Correcto, si quieres, ahí te dejo los contactos para que habláramos, Jorge, un poco del tema. Sí, yo creo que recuerden que estos diseños están en fase de factibilidad, no están en fase de detalle, y en la fase de detalle, claro que hemos considerado todo este transporte de fibra óptica, además hacia los municipios, se ha contemplado, pero será un tema ya de diseño a detalle, y qué bueno que Ruta N esté acompañándonos en ese sistema. Obviamente, si todo nos sale bien, como les decíamos, estaríamos iniciando esos diseños el próximo año, entonces todavía creo que estamos a tiempo para ese manejo adecuado. Vale, Gustavo, muchas gracias. Entonces, nuevamente, yo creo, pues te conozco desde que estás jalonando el proyecto y ya hoy tiene muchos avances. Como decía Sandra, esto es un proyecto importantísimo para la región. Creo que han venido ustedes articulando con el metro de la ciudad, con la empresa Metro de Medellín, y eso es muy valioso, y creo que esas son cosas de las que en esta mesa se tienen que recalcar. No solamente conocer los temas técnicos, sino también todas las miradas y las articulaciones que se tienen que tener previamente a la decisión y al empuje de manera regional de un proyecto de esta índole. Y ahí es muy valioso el trabajo articulado que ustedes están teniendo con el metro, ¿cierto? Que en parte están supliendo una especie del plan, se podría decir, una parte de los proyectos del plan de expansión del mismo, y que sobre la mesa ya esté próximamente la discusión con el alcalde de la ciudad también es muy valioso. Entonces, de nuevo agradecerte. Sigan participando obviamente de estas mesas. Aquí vamos a tratar obviamente, como lo tiene la agenda, todos los modos de transporte, y queremos es
como bien la intención lo tiene, es lograr una movilidad sostenible en el territorio. Listo. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego, que esté muy bien.